Nosotros tenemos una economía neoliberal que trata en los últimos años de generar propuestas de un estado de bienestar. La palabra hace referencia a capital, ¿sí? Es un término entonces que podemos ubicar más en el ambiente económico. Es decir, el capitalismo fue un sistema que creció, se empezó a desarrollar cuando se da la revolución industrial. Aquello de que antes producías pequeños productos, mantas, en trabajo manual, y después logras por la tecnología, aplicada a la ciencia de la tecnología, generar telares, que le llamamos telares mecánicos. Entonces lo que antes producías, que eran 2 o 3 telas por persona, 2 o 3 mantas, pues ahora vas a producir 30 o 40. Y entonces esto se convierte en una producción masiva. Esta producción nos genera la oportunidad de ir a otros mercados, porque los mercados locales o nacionales quedan saturados. Hay una forma distinta de hacer dinero. Esta forma se le llama capitalismo, donde el interés principal es exactamente hacer capital. Ya después las economías modernas van a hablar de diferentes tipos de capital, ¿sí? Capital financiero, capital, todos los términos técnicos. Pero básicamente este sistema le da prioridad a cómo tener ganancias. Y así se le ubica como el capitalismo. Y es ligado a esto muchas palabras que se van asociando. Tú tienes libertad y entonces la palabra libertad se asocia con la palabra capital. De hacer capital y eres un hombre libre. Y entonces crece capitalismo y crece la palabra libertad. Y se van amalgamando como un sistema económico en donde el ser humano puede hacer lo que quiera para tener dentro de los marcos de una sociedad y de la ley las ganancias que quiere. Eso para muchos fue muy atractivo, ¿no? Estas sociedades tuvieron en cuenta entonces el crecimiento, las sociedades inglesas, luego la sociedad norteamericana, de explotar la industrialización lo más posible. Y con esto, con esta explotación, tener mayor ganancias, donde el factor humano no necesariamente era el que más importaba, sino era, y se fue convirtiendo en un engrane más de una maquinaria económica más grande. Orígenes del capitalismo, como decíamos hace un momento, detonan la palabra libertad y asocian la palabra libertad humana. Esta asociación es un tanto cuanto mañosa, porque el capital se refiere a la libertad, pero a la libertad de mercados. Y entonces la palabra corrió hacia una transformación y hablar de liberalismo económico, no de libertades humanas necesariamente. Es decir, yo produzco algo y denme la libertad en cualquier parte del mundo de llevar mi producto. Eso suena sensato, pero cuando no es en reciprocidad ya no es tan sensato. Es decir, yo, país industrializado que produzco un determinado producto, lo puedo llevar hasta el último confín de la tierra. Pero tú, país en desarrollo, que produces un producto, no lo puedes llevar conmigo. Entonces, ese liberalismo, en otros países se le conoce también como conservadurismo, porque hay un conservadurismo económico en el fondo. Hay una libertad de mercado para mi economía, pero hay una actitud conservadora que defiende mi economía contra las otras economías. Esa es la verdad, es decir, el liberalismo no tiene que ver con libertad humana, sino con libertad de mercados. Y esta palabra evoluciona. En los últimos 50 años, con los descubrimientos tecnológicos, la revolución del quark, la cultura subatómica, toda esta revolución científica aplicada a la tecnología, nos genera una revolución nueva, una revolución industrial nueva, y esto hace que nosotros dejemos el liberalismo de mercado y pasemos al neoliberalismo de mercado, que es lo mismo,
pero en un contexto global. Antes te tardabas más en llevar un producto al otro lado del mundo, hoy es muy sencillo. Se habla entonces de la aldea global. El neoliberalismo sí tiene esta cara de tener mayor riqueza, mayor posibilidad de sacar de tu capital el mayor número de ganancias. Lo triste es que margina al ser humano. Lo considera una pieza más, mano de obra, fuerza de trabajo, y no necesariamente el neoliberalismo planteado así considera al ser humano y la dignidad de éste como punto central de su desarrollo. En el siglo XIX, cuando se da el auge de la revolución industrial, se genera mucha explotación de la mano de obra del ser humano. No existía ley federal del trabajo, Entonces, las jornadas, los días laborales, la edad, todo eso genera una explotación muy cruda del ser humano, que se vive en Inglaterra, que se vive en Francia, en Bélgica, en Holanda, en todos estos países que van emergiendo hacia la industrialización. Hay una contrapropuesta a los economistas clásicos, Keynes y demás. Hay una contrapropuesta y dice, bueno, exactamente el capitalismo está generando mayor capital, pero a base de la explotación del ser humano, de esta explotación moderna del ser humano. Y entonces surge una teoría política y económica distinta, que nosotros conocemos y ubicamos más en términos generales como marxismo. El marxismo hace un planteamiento diferente y dice, bueno, hoy vivimos en una sociedad capitalista, en donde los burgueses son los dueños de los medios de producción. Y la propuesta que hace, la propuesta clásica es, quitemos la burguesía, le quitamos los medios de producción y que los tome la gente que no tiene los medios de producción, que él denomina, el marxismo, proletariado. En la teoría marxista, el proletariado va a tener, por medio de la revolución, los medios de producción. Y entonces va a implantar, el término es concreto, la dictadura del proletariado, que es una fase de transición hacia el socialismo. Tomada ya la organización del Estado por el proletariado, va a organizar un Estado socialista. Y entonces surgen los países que toman esta doctrina política y económica bajo su referencia, o como su referencia. El caso más conocido por nosotros es, por supuesto, la Unión Soviética, ¿no? Rusia, en el 1917, deja de ser la Rusia de los zares para convertirse en la Unión de Repúblicas Socialistas soviéticas, con un pensamiento marxista-leninista. ¿Qué sucede? Estos países socialistas, primero empieza la Unión Soviética, pero se van creciendo en diferentes partes del mundo. Entonces hablamos del socialismo chino, hablamos del socialismo después de la Alemania socialista. Es como una propuesta económica. Técnicamente, la siguiente fase que sigue es el comunismo. Técnicamente no ha existido un país comunista, no existen los países comunistas. Es una forma peyorativa que la así llamada prensa occidental le ha dado a los países. Dice, China comunista, técnicamente socialista, no ha llegado al comunismo, porque el comunismo, como lo plantea la teoría clásica marxista, es como un estado ideal, donde las jornadas laborales son menores, donde el bien común es repartido entre todos, donde las necesidades básicas de la población están satisfechas. Es algo así como, como un reino de los cielos en la tierra. La referencia, y nosotros la escuchamos, países comunistas. Y se utiliza como una forma, no con esta tradición, sino como una forma de deformar esa propuesta diferente al al capitalismo, que se utiliza como una forma de terminar con la propiedad privada, de terminar con las libertades humanas, de terminar con la libertad de mercado. Entonces,
hay que huir de ese tipo de comunismo o de la gente que proponga eso. Finalmente, yo digo que sí es una deformación, un sofisma y una politización. Mira, nosotros económicamente no hemos cambiado a ningún régimen distinto al neoliberalismo. Nosotros estamos dentro de la esfera, económicamente hablando, de países neoliberales. Tenemos de vecinos Estados Unidos. Entonces, nuestra economía no es ni siquiera una economía mixta, como podrían decir algunos, se aleja de las propuestas europeas. Nosotros tenemos una economía neoliberal que trata en los últimos años, con esta nueva administración, de generar propuestas de un estado de bienestar. Es decir, de no dejar todo al mercado y a las grandes transnacionales y a las grandes empresas nacionales, sino que el Estado tenga mayor intervención en algunos puntos estratégicos. Temas como el manejo de la energía, petróleo, energía eléctrica, litio, manejo del territorio. Estos aspectos, la propuesta actual es que sean controlados por el Estado. ¿Para qué? Para que exista un mayor bienestar para más gente y no solo para determinadas empresas o grupos. Y esto pues entra en choque con una dinámica que se venía trayendo de las últimas 3 décadas, que era una propuesta más de privatizaciones, una propuesta franca y claramente neoliberal. Hoy creo que estamos buscando alternativas. ¿Por qué? Porque esta propuesta franca neoliberal no nos estaba resolviendo, nos estaba hundiendo más. No quiero decir que con estos 2, 3 años que tenemos de propuestas y de alternativas se haya resuelto, pero sí te puedo decir que se están buscando nuevos caminos, que se están buscando alternativas. ¿Para qué? Pues como dice la filosofía política, ¿no? Para buscar órdenes sociales más justos. Yo creo que todos tenemos que estar atentos a eso. No está dado dogmáticamente ni está dado por hecho, sino que es una propuesta que se construye. Yo creo que ahí es donde todos y todas tenemos que participar desde lo local, desde nuestra trinchera, buscando las mejores alternativas para todos y para todas. Estos retos no son solo de México, sino son globales. Este sistema neoliberal como está, no ayuda a la humanidad, la explota y no ayuda al planeta, lo destruye. Como humanidad, no solo como mexicanos y mexicanas, tenemos que buscar alternativas globales, ya que estamos en la globalización, para tener un planeta mejor y tener un orden económico más justo para todos y para todas. ¿Suena utópico? Sí, son utopías sociales y hemos tenido grandes pensadores al respecto. Creo que tenemos que seguir en esa línea, de construir espacios, territorios, naciones más fraternas que busquen órdenes económicos más justos en beneficio de todos y de todas. Eso es lo que nos haría sustentable en el planeta y eso es lo que nos haría viable como humanidad.